Está con nosotros Arturo Contreras Camero e Ignacio de Alba, dos compañeros periodistas, reporteros de pie de página, que son los enviados especiales de pie de página de Momentum a la cumbre de la COP26, la cumbre mundial de medio ambiente en Glasgow, Escocia, allá en Europa, en Reino Unido. Y pues ayer no pudimos hacer un enlace, pues hubo algún problema de comunicación, pero ya los tenemos aquí. Así es que, ¿cómo están Arturo y Nacho? Bienvenidos a Momentum. Hola, buenos días, México. Buenas tardes, Glasgow. Pues bien, por acá, aquí seguimos de evento en evento. Bien, ya en la recta final de esta COP26, en estos días se han estado empezando a cerrar los últimos acuerdos en la ruta para ver si se logra mantener en 1.5, si se logra mantener a raya el calentamiento climático o si nos achicharramos todos, como diría Daniela Pastrana. Ya, pues gracias Arturo y gracias Nacho, muy buenos días y buenas tardes por allá en Glasgow. Pues Arturo Contreras, platícanos un poquito este escenario, este ambiente. Estamos pues casi ya en el corte de caja del encuentro de Glasgow y nosotros pues te estaríamos preguntando, Arturo, pues un balance que estés teniendo, que están teniendo ustedes ahí sobre los acuerdos pues más relevantes e importantes que se hayan dado durante estos días que lleva la COP y pues los que no, precisamente los que históricamente se posponen y los principales países que deberían estar firmando acuerdos o convenios son los que siguen posponiendo. ¿Cuál es tu balance ahí, Arturo? Pues se han hecho algunos avances importantes en materia, por ejemplo, de acuerdos de reforestación, ¿no? México fue de los últimos en firmar este acuerdo. No se ha logrado, por ejemplo, mantener un financiamiento, lograr el financiamiento para los países menos desarrollados. Ha sido una petición que viene desde el 2013, desde hace ya unos 9 años. Lo que se pide es que los gobiernos más desarrollados, los países con más dinero, que extraen más, sean los que financien la adaptación y las pérdidas y los daños que ha provocado el cambio climático a regiones más vulnerables del planeta, ¿no? Ya veíamos este fin de semana el mensaje del presidente Tuvalu, que con el agua literalmente a las rodillas, metido en una playa que se ha ido comiendo el mar poco a poco, decía, necesitamos más de ustedes, necesitamos que se tomen más en serio esto. Hay otros acuerdos muy importantes, como por ejemplo el de la descarbonización de las economías, con avances fuertes, por ejemplo, de India o de Sudáfrica. Este fue un acuerdo, por ejemplo, que no firmó México y que se esperaba que tuviera una acción importante al respecto para decir ya no vamos a usar tantos combustibles fósiles. Entonces, pues todo parecería apuntar a que faltan muchas cosas para que se logre tener un documento final fuerte que ataque los problemas primordiales de esto. Y lo que mencionan afuera de la COP todas las comunidades, todas las personas indígenas que se han dado cita como pudieron aquí en Glasgow, es que los pueblos indígenas siguen siendo ignorados, que no están en el centro de la discusión como se debía o como se debiera, y que es como uno de los grandes vacíos y de las grandes cosas que faltan. Hoy se está discutiendo el tema de mujeres ante la acción climática, ante el calentamiento climático y el papel que deben jugar. Las mujeres, bajo el sistema heteropatriarcal que ha regido el mundo durante la historia, han sido las más afectadas no solo por el calentamiento climático, sino por la pobreza en general. Entonces, hoy se discute cuál debería ser el papel importante de las mujeres en cuanto a esto. Hay mucha gente que dice que la justicia climática necesariamente pasa por la justicia de género, que son dos temas que no se deben disociar. Entonces, todavía se espera que haya anuncios al respecto. Digamos que entre hoy y mañana jueves van a empezar a haber muchas más sesiones cerradas, ya no abiertas al público, en las que las delegaciones de los distintos gobiernos van a empezar a poner en la mesa los temas que tienen que venir en esta declaración final. Uno de los temas importantes que se quiere dejar fuera es el reconocimiento de los derechos humanos en la misma declaratoria de cambio climático que se espera que se haga en estos días, asimismo como la declaración o como la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en este mismo documento. Esto fue una cosa que sucedió el sábado, mientras la ciudad de Glasgow ponía toda la atención en las protestas que llenaron las calles
al interior de la COP, Emiratos Árabes Unidos empezó a hacer cabildeo entre otros aliados para dejar fuera estas propuestas, para que los derechos los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas quedaran fuera del documento general. Tristemente, el único país que salió a defenderlo fue la delegación mexicana, pero la delegación mexicana no fue secundada por ninguna otro tipo digamos, del bloque que lo viera acompañando. Países como Ecuador, países como Perú, como Colombia, guardaron silencio. Entonces, se espera que los derechos humanos, que una mención de los derechos humanos quede fuera del documento final. Hasta el momento así van las cosas. No, bueno, pues vaya noticia que nos recuerdas, todo esto que se ha publicado en pie de página, por supuesto, mi querido Arturo. Pues no es la primera vez que a México lo dejan fuera en cabildeos que tienen que ver con ciertas causas en algún momento, cuando estaba toda la crisis con el entonces presidente Donald Trump. México fue el único que plantó más o menos cara a las intenciones de Trump de criminalizar todavía más la migración, y se extrañó la ausencia de los países originarios de la gran oleada migratoria que cruza por México, y en otras causas también México ha sido dejado afuera. Pero hay otro tema, Nacho, que me parece muy importante recordar, que publicas tú en pie de página, y que básicamente se refiere a esta posición de los países ricos que insisten de una u otra forma en mantener el modelo que sigue vigente hasta ahora. La nota que publica se llama Países ricos militarizan la crisis climática, y es una entrevista con Nick Buxton, donde básicamente pues da al clavo con algo que me parece fundamental. Los países ricos invierten más en las Fuerzas Armadas que en combatir efectivamente el cambio climático. Y ojo que dentro de esta inversión lo que hacen es establecer estrategias de militarización para contener a las personas que están obligadas a huir por el cambio climático provocado también por estos países ricos. Cuéntanos un poco de esta parte y abundar un poco sobre esta otra, lo que comentaba un poco también Arturo, los pueblos indígenas, qué papel han tenido, qué posición se puede llegar a plantear, los países pobres, los países que son los que están pagando las consecuencias del cambio climático, sobre todo, Nacho. Pues sí, justamente ahora que, bueno, las reuniones empiezan a ser cerradas, ¿no? Hay reuniones alternas al evento oficial de Naciones Unidas, donde se congregan académicos, analistas, activistas, líderes de pueblos indígenas, para plantear diferentes temas, ¿no? Y uno de los temas que yo recojo, que me pareció importante destacar, era este análisis que hace Nick Buxton. Él es un analista, un académico, y él plantea que los países más industrializados, los países más ricos, eh, mientras que tienen un discurso que muy lento, ¿no? Negocian muy lento, apenas si tienen eh, eh, pues bueno, se refleja en hechos, lo que prometen. Al mismo tiempo que sucede esto, sus cuerpos de seguridad, las fuerzas de seguridad, los cuerpos pues de investigación, eh, pues se les invierte mucho dinero y ellos no han dejado, o sea, las fuerzas de seguridad toman muy en serio las cuestiones de cambio climático. Eh, Resulta que lo que encuentra Nick Buxton, lo que explica, es que con el cambio climático, pues bueno, las fronteras se delinean de una nueva manera, ¿no? Los migrantes que nosotros llamamos refugiados climáticos, ¿no? Bueno, pues los países en realidad los ven como enemigos o como personas que hay que contener, ¿no? Entonces, la hipótesis de este analista es que eh, los países ricos, mientras no tienen políticas eficaces o eficientes para combatir el cambio climático, lo cierto es que sí están invirtiendo en en sus fuerzas armadas, en sus cuerpos de seguridad para las crisis o los fenómenos que puedan derivar del cambio climático. Tu micrófono, Ernesto.
Sí. Ya me contagiaron, ni modos. Oye, mi querido, gracias Nacho. Arturo Contreras, tú también estás publicando precisamente un artículo en pie de página que se titula Colonialismo ambiental. Pagan a medias por seguir contaminando. Y hay un dato ahí que me parece también relevante y que es, ¿qué son los fondos de mitigación, pérdidas y daños? ¿Se acordaron unos fondos? ¿En qué consisten esos fondos? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuál es la naturaleza de este acuerdo, Arturo? Esto ya lo habíamos adelantado desde las intervenciones anteriores que habíamos tenido aquí en Momentum. El Fondo de Mitigaciones y Daños es un fondo que crean los países más ricos, los países más desarrollados, para pagar o para paliar los efectos del cambio climático en países menos desarrollados, como las islas del Caribe, como los países de África, países latinoamericanos, países de ingresos bajos, básicamente. Cuando inició la COP, una de las grandes noticias que dio el Reino Unido, al ser el anfitrión de este evento, es que iba a destinar 290 millones de libras esterlinas a este fondo. Este fondo se creó en 2013 en la COP17, si mal no recuerdo, COP19, y la idea era esa misma, ¿no? O sea, mejorar la transición energética de varios países para que estos puedan seguir teniendo un desarrollo o una mejora en su economía, depender tanto de las energías fósiles. La cosa es que esta transición o estos fondos tienen que estar regulados de alguna manera y se tiene que hacer una forma para que puedan bajar a los países de manera adecuada y se puedan destinar de la mejor manera. Esto no ha sucedido. Digamos que se crea el fondo. Este fondo tiene que ser de 100,000 millones de dólares anuales. Es un dinero que tiene que ir de los países ricos a los países pobres. No ha pasado. Y tampoco tiene como, digamos, reglas de operación, como dijéramos en los programas mexicanos, ¿no? De ayuda social, por ejemplo. Entonces no hay como una manera directa para rastrear cómo se hacen. Por si fuera poco, en este mismo fondo se integran tres cosas, que es la mitigación, que es cómo voy cambiando de energías fósiles a energías limpias o renovables, las pérdidas y los daños, y la adaptación. La adaptación es ante un clima que está cambiando, ante cada vez fenómenos meteorológicos más fuertes y más catastróficos, es cómo podemos hacer nosotros para adaptarnos y para crear sociedades, ciudades, poblaciones que no sean tan afectadas o que no sean afectadas tan duramente cada vez. Entonces, esa es, digamos, la parte de la adaptación. La parte de las pérdidas y los daños es, yo ya perdí selvas, por ejemplo, el caso de Brasil, yo perdí costas, yo perdí playas. Esto a mí me representaba un ingreso de alguna manera o tenía cierto valor. O mucha de mi población ha sido desplazada por el calentamiento global y han tenido que emigrar. Entonces, estas pérdidas, ¿cómo logro que haya una manera de recuperarlas? ¿No? ¿Cómo hago para que los países ricos paguen por esto? Entonces, digamos que durante estos últimos años, todo el dinero que ha llegado a este fondo, que no se ha llegado a la meta de los 100,000 millones de dólares, se ha destinado principalmente a la mitigación. Entonces, ayer platicaba con una persona de Costa Rica, que él lleva una organización gubernamental allá, y lo que me comentaba era esto, ¿no? A nosotros en Costa Rica nos han dado mucho dinero para financiar la mitigación, pero en Costa Rica dependemos muy poco de las energías fósiles y tampoco contaminamos tanto. Entonces nos mandan dinero para crear, digamos, para sembrar más bosques, ¿no? O para hacer proyectos de captura de carbono, cuando no se le pregunta a las comunidades y cuando no es verdaderamente lo que se necesita, cuando lo que necesitamos más bien son temas de pérdidas y daños y de adaptación, ¿no? De cómo hacemos que nuestras playas, que nuestras comunidades, que nuestros pueblos sean más seguros ante el calentamiento climático, tengan mejor acceso al agua, mejor acceso a servicios, por ejemplo. Y entonces, mientras que todo el dinero se va a mitigación, los países ricos pueden decir, es que hemos donado tanto dinero para que los países pobres financien su transición energética y dejen de emitir tantos gases contaminantes. En realidad esto no les sirve de nada. Lo que queda en juego es su supervivencia y cómo se pueden adaptar. Entonces, ayer fue el día en el que se supone se tenían que tratar estos temas. Se logró, muchos otros países han hecho anuncios muy grandes. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que iba a triplicar el dinero que daban. Noruega, Suiza, los Países Bajos dijeron que ellos iban a duplicar sus fondos.
Japón se sumó a este fondo, Escocia incluso hizo un compromiso de dar $1 millón, que si bien Escocia es parte del Reino Unido, esto lo sacó de su propio dinero, de sus propias arcas. Aparte, es más bien como, digamos, una muestra de compromiso más que algo real, porque $1 millón comparado con 100.000 millones, pues es muy poco, ¿no? Entonces, digamos que hay voluntad, pero esa voluntad no tiene una manera de encauzarse y de verdaderamente ayudar. Además que si los grandes países, las economías más desarrolladas, aceptaran dar dinero para estos temas de pérdidas, daños y para la adaptación, sería como si ellos aceptaran la responsabilidad de que los efectos del cambio climático en otros países son su culpa, que es una discusión que intentan evitar a toda costa. Entonces, este es uno de los grandes déficits de esta COP. O sea que todavía, a pesar de todas las evidencias, siguen diciendo nosotros no tenemos la culpa, la responsabilidad es de quien, los campesinos que se ven obligados a tumbar 2 árboles para poder cultivar algo para comer. Esa sería como la forma de ver muy, muy resumida, si tú quieres, una síntesis muy apretada, Nacho. Eh, Porque al final del día tengo la impresión de que en esta cumbre, y también como en otras, pero en esta en específico, el tema que ha prevalecido es, les pago, ¿cuánto quieren? Yo no voy a cambiar mi modelo de contaminación y les voy a dar más dinero para que ustedes a ver cómo se las acomodan y pueda yo como indemnizarles de los daños causados por el cambio climático. Dinero que, por cierto, los países ricos obtienen en buena medida de los países pobres, porque no hay que olvidar que el modelo expoliador que tiene ya siglos en este planeta es el que sigue prevaleciendo de una u otra forma, ¿no, Nacho? O sea, la resistencia al final del día es no vamos a movernos un ápice de este modelo que es el que tendría que empezar a cuestionarse. Sí, pues al final lo que parece, y por eso se le critica tanto a la COP, es que los países vienen a salvar el modelo, ¿no? Ellos quieren seguir haciendo, seguir produciendo como lo han hecho y quieren pagar el menor costo por contaminar, ¿no? Entonces ahí entran los mercados de carbono y en parte lo que dice Arturo. Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, creo que es uno de los puntos débiles y es una de las cuestiones que deja de ver la COP, ¿no? Que no hay una revisión de modelo, simplemente es tratar de negociar eh, para pagar lo menos posible, ¿no? Los daños causados por la industrialización desenfrenada y pues ya está, ¿no? O sea, justo la paradójico es que los países pobres son eh, los que están en la primera línea, ¿no? De los embates climáticos. Ya, pues gracias Nacho y Arturo, pues que se nos ha acabado el tiempo ahí para este enlace. Y únicamente entonces, Arturo Contreras, pues estas reformas que ha estado proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma eléctrica, la reforma que tiene que ver con los minerales del país, considerados como minerales estratégicos, y estos planteamientos que se han estado haciendo acá sobre pues la urgente necesidad de una ley minera, pues que es precisamente una de las leyes que ha provocado tanto despojo y tanta afectación en nuestro país. Y no solo es nuestro país es solo un botón de muestra de lo que está sucediendo pues en otros países. Y usted está escuchando a Arturo Contreras y a José Ignacio de Alba ahí en Glasgow, y no olvide que todo esto que ellos están planteando pues está directamente relacionado con esto que estamos viviendo en el país, con estos debates, con estas batallas internas, y esto que está planteando Arturo y Nacho, pues tiene muchísimo que ver pues con estos compromisos que en teoría hacen distintos mandatarios, y que una cosa es la teoría y otra son los hechos. Arturo Contreras, en un minuto, ¿con qué te despides? Pues nada más con la mención de que precisamente estas reformas, que si bien recuperan la rectoría del Estado y le dan cierta potencia al país para decidir su destino, ¿no? Y para tener soberanía energética, que es un tema primordial,
En el tema de las esferas de los grandes, sí, en esta esfera es muy mal visto, ¿no? Ayer, cada día se entrega un premio, que es el premio fósil del día, y el segundo lugar del premio fósil del día se lo llevó México por alentar más la extracción de hidrocarburos. Entonces, es una encrucijada. Vamos a una de las personas que decía, es que la derecha está promoviendo las energías fósiles en Reino Unido, ¿no? En una de las pláticas alternas que hay a la COP. Y uno dice, bueno, es que en México más bien las energías verdes, las energías limpias están siendo promovidas por la derecha, ¿no? Como una manera de subyugar y de traer intereses extranjeros al país. Entonces, es una encrucijada muy difícil de la cual no le veo una salida fácil. Lo que siempre ha estado presente han sido las protestas de las personas, ¿no? Este sábado la manifestación se dejó sentir muy fuerte y pues el no categórico a decir necesitamos resultados de todos ustedes. El ambiente es de pesimismo, se esperan resultados grandes, pero parece que no van a ser posibles durante este año. Hay que ver y sigamos manteniendo la esperanza. Pues esas imágenes que está usted viendo ahí, pues son imágenes de pie de página, ahí tomadas por Arturo, Nacho, y que son pues imágenes que retratan pues todo lo que no está saliendo, todo lo que usted no está viendo, ni que se sabe nada prácticamente, más que lo que el alcance que puedan tener estas organizaciones en redes sociales, pero es muy poco también lo que está saliendo en medios de comunicación con respecto a las protestas. Gracias Arturo. Nacho. Un abrazo, cualquier cosa aquí estamos al pendiente. Vale, muy bien, Nacho, muy bien. Entonces, ya se acaba la cumbre, ¿qué es lo que sigue? Rapidito, en un minuto, si puedes, Nacho. Sí, la cumbre se acaba el día 12. Bueno, son el cierre de las negociaciones que podrían acabar el 12, el 13 o incluso extenderse más. Y bueno, pues nada más esperar el cumplimiento de los acuerdos. Son lentas las negociaciones, a pesar de que es corto el tiempo, a pesar de que solo son 15 días de COP, las negociaciones son lentas y lentas. Entonces, bueno, pues hay que esperar y también estar al pendiente sobre lo que pase afuera de la COP, ¿no? Pues un fuerte abrazo a los mejores corresponsales que envió México a través de pie de página ahí a Glasgow. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo, estamos en contacto. Con cuidado, cuídense, aguas con personajes raros por ahí, ¿eh? Ya encontraron uno, ya no vaya a hacer que se les vuelva a aparecer, ¿eh? Con mucho cuidado, por favor, espero que ya se hayan vacunado, que tengan todo lo que sea necesario para protegerse. Cuídense. La vacuna es contra la sarna, se refiere a eso. Yo no lo dije, ¿eh? Bueno, no diga que soy yo. Cuídense.